Hola, buenos días chicos. El día de hoy toca un tema muy interesante que es la interacción fármaco-fármaco. También vamos a retomar un poco la interacción fármaco-nutrimento, pero desde la farmacodinamia y la farmacocinética. Y por último vamos a ver por qué se da la condición de la desnutrición por fármacos y por qué es muy importante evitar esta condición. Tenemos que tomar en cuenta que las interacciones farmacológicas van a estar relacionadas con diferentes aspectos, ya sea por el mismo fármaco, o sea, que estés consumiendo simultáneamente una gran cantidad de fármacos, a esto se le va a conocer como interacción fármaco-fármaco. También veíamos en clases anteriores que los alimentos podían hacer interacción con el fármaco, dícese que a la par también competían por el sitio de acción. A esto tienes que controlar cierta ingestión de alimentos, entonces aquí se van a presentar interacciones fármaco-nutrimento o interacciones nutriente-fármaco. También, por ejemplo, si se está consumiendo algún suplemento dietético, estos suplementos también pueden provocar ciertas interacciones. A este suplemento en específico se le conoce como interacciones suplemento dietético-fármaco. Todas las interacciones que nosotros vamos a presentar van a tener una interacción farmacológica que puede ser de naturaleza farmacodinámica o farmacocinética, tanto en alimentos, tanto en fármacos. En el caso de fármacos, en la interacción farmacodinámica, un fármaco modifica la sensibilidad o la respuesta tisular de otro fármaco debido a que su efecto es muy parecido o literal, todo lo contrario, lo bloquea. Estos efectos suelen ejercer a nivel de receptor, pero también se pueden producir a nivel intracelular. En las interacciones farmacocinéticas van a haber interacciones que van a modificar cualquier parte de la farmacocinética, o sea, desde la absorción, distribución, metabolismo o inclusive esta eliminación. Pues esto es muy importante porque debido a ello se va a alterar la cantidad del fármaco disponible para unirse a los sitios de receptores y su tiempo de persistencia en estos, o sea, hace que no va a durar casi nada el efecto o que puede provocar alguno de los dos fármacos que están interactuando. Las interacciones farmacocinéticas modifican tanto la magnitud y la duración del efecto, pero no la naturaleza de este. Suele ser predecible mediante el conocimiento de cada fármaco, por ello es muy importante que ustedes consulten a su médico y sepan qué tipo de medicamento le esté dando. Ellos tienen ya un control, también es muy bueno que no se estén automedicando por estas circunstancias. Esto puede detectarse, estas interacciones se pueden detectar mediante algún monitoreo de las concentraciones que les estén dando del fármaco o algunos signos clínicos. Les digo, ellos ya están capacitados para poder otorgar el medicamento. Una persona normal que no haya tenido este conocimiento, es muy complicado que visualice estos tipos de signos o que se percate de que están habiendo algunas interacciones fármaco-fármaco. Recordemos entonces que la farmacocinética va a estar dividida por 4 secciones, que era la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Ahora bien, vamos a empezar a ver en estas 4 secciones la interacción farmacocinética y farmacodinámica, pero referente a los alimentos. En las interacciones farmacocinéticas, el alimento precisamente va a modificar la farmacocinética normal del medicamento. El alimento lo que va a provocar es una modificación en la concentración del fármaco en el organismo y como consecuencia en sus lugares de acción. Puede afectar su actividad terapéutica aumentándola o disminuyéndola. Lo mismo que pasa con el fármaco. ¿Se fijan? Hay como mucha relación. Básicamente aquí necesitamos ver la actividad y cómo va a interactuar este fármaco, si disminuyéndola o aumentándola. Aquí también hay una característica que también pueden retrasar la acción terapéutica según pues dependa el tipo o sea el caso del fármaco en específico, ya que la biodisponibilidad y el efecto están en buena correlación con muchos medicamentos. La biodisponibilidad depende de la absorción y del metabolismo del primer paso, por lo tanto, se considera que las interacciones entre medicamentos y alimentos más importantes son las que se producen en estos procesos.
debido a la cantidad de fármaco disponible para unirse a los sitios receptores y su tipo de persistencia en estos. Como norma general, se considera que a un aumento del 100% en la concentración del medicamento puede producir una respuesta farmacológica aumentada. Sin embargo, incluso un pequeño cambio de concentración puede ser importante para el medicamento como un índice terapéutico estrecho. En la parte de la liberación, la velocidad de degradación de un fármaco depende de diferentes condiciones fisiológicas, como podría ser el pH, la motilidad, las secreciones gastrointestinales, las cuales pueden afectarse por la persistencia de alimentos. En la absorción, la persistencia de los alimentos en el tracto gastrointestinal puede afectar la absorción del fármaco, debido a que puede modificar tanto los factores físico-químicos como los fisiológicos que condicionan la absorción. Por ejemplo, aquí en el estómago, si nosotros consumimos un vaso de leche y el alimento sigue aquí, mientras nosotros queremos tomar una aspirina, esta aspirina va a cambiar su pH porque el pH de la aspirina es muy ácido, entonces la leche es muy básica y lo que vamos a hacer es provocar o inactivar la función de esta. Es importante que tomemos en cuenta que los alimentos pueden actuar en diferentes niveles. Una, retrasando el vaciamiento gástrico. 2, aumentando la motilidad intestinal. 3, estimulando las secreciones gastrointestinales. Y 4, modificando el aclaramiento presistémico de los fármacos a nivel hepático. La modificación puede consistir en una alteración de la velocidad de absorción o en cambio en la cantidad total del fármaco absorbido o en ambos efectos a la vez. Curiosamente, la absorción es uno de los aspectos más estudiados y más frecuente en las interacciones farmacocinéticas. Sin embargo, la importancia clínica de este aspecto es escasa, salvo en algunas excepciones. En estas excepciones podemos encontrar este medicamento, el clodronato, que es un antiosteoporótico, quiere decir que combate la osteoporosis. Fíjense, curiosamente, si tú lo consumes con un medicamento, la absorción va a ser solamente del 10%. Mientras tanto, si tú lo consumes en ayuno, la absorción es del 91%. Vean la diferencia de consumirlo en ayuno o con alimentos. También medicamentos con índice terapéutico estrecho pueden ser influidos de manera muy importante por la ingesta de alimentos, tal como se ha prescrito para la fenitoína. También en el caso de la levodopa, interacciona con aminoácidos a nivel de absorción. Acuérdense que este medicamento es dado para aquellos pacientes que presentan Parkinson. Entonces, si tú ves que hay una interacción con aminoácidos a nivel de absorción, tenemos que controlar el consumo de proteínas. Además, comparten el mismo transportador a través de la barrera hematocefálica y cualquier interacción dietética que afecte a los aminoácidos neutros circulantes, como podría ser la valina, leucina, isoleucina, tirosina y triptófano, pueden modificar los efectos biológicos y clínicos de la levodopa. Entonces, es bien importante tener ese cuidado, sobre todo en el Parkinson, para evitar que se lleve a cabo esta interacción. Distribución. Una vez que el fármaco se encuentra en la circulación general, este debe llegar a su lugar de acción, metabolización y excreción. Los mecanismos de interacción pueden ser de dos tipos: desplazamiento del fármaco por nutrientes en su unión a alguna proteína plasmática o el déficit de una proteína plasmática. Aquí básicamente en estos dos entonces se basa en la proteína, si se une o no hay suficiente proteína o si hay el déficit. En ambos casos el resultado de la interacción es muy aumentado de la actividad del fármaco, pues habrá una mayor cantidad de fármaco libre que es el que puede ejercer el efecto. El metabolismo. En el metabolismo, algo que tenemos que hacer mucho hincapié es que aquí vamos a convertir el fármaco en sustancias polares. Cuando nosotros hablamos de una sustancia polar, es que puede ser hidrosoluble en agua. Cuando hablamos de una sustancia apolar, es que es
hidrofóbica. Entonces el metabolismo lo que hace es que todas las sustancias que sean hidrofóbicas las convertamos en sustancias polares para poder ser hidrosolubles y por lo tanto eliminarse por la vía urinaria. Para lograr este fin tienen lugar una serie de reacciones enzimáticas que pueden ser de dos tipos, no sintéticas o sintéticas. Cuando hablamos de no sintéticas, son reacciones de oxidación y reducción. Y cuando son sintéticas, son reacciones de conjugación con moléculas endógenas. Aunque el hígado es el principal órgano en el que tiene lugar el metabolismo, estas isoenzimas están presentes en muchos tejidos y el CYP3A4, que es lo más abundante del citocromo P450, siendo responsable de la biotransformación del más del 50% de los fármacos. Se encuentran en la concentración elevada de la mucosa del intestino delgado. Por lo tanto, los medicamentos administrados por la vía oral tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de interacciones, que las vamos a presentar a nivel de intestino. Las interacciones entre fármaco y alimentos a nivel de metabolización de los primeros pueden explicarse por los alimentos aportan sustratos necesarios para las reacciones de conjugación. Los alimentos pueden provocar inducción o inhibición del sistema enzimático y los medicamentos producen cambios en el flujo de sangre esplénico hepático. La excreción. Esta es una parte de las más curiosas y que muchos piensan que aquí no va a haber una interacción, pero realmente sí. En la parte de la excreción, el medicamento que se va a ser eliminado por la vía renal tiene que estar en forma ionizada con el pH de la orina. Por lo tanto, los alimentos pueden influir modificando el pH de la orina y provocando alteraciones en la eliminación del fármaco por esta vía. Existen tanto alimentos como medicamentos acidificantes y alcalinizantes de la orina dependiendo de la acidez o la basicidad de las cenizas del alimento, es decir, cuando su composición es principalmente de materia mineral. Por ende, una dieta rica en proteínas puede acidificar lo que es la orina, aumentando la velocidad de excreción de los fármacos catalíticos tales como la amitriptilina. Una dieta rica en proteínas también aumenta el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular medida por la liberación del glucagón. Interacciones farmacodinámicas. Estas interacciones producen un cambio de respuesta del paciente a una combinación de fármaco-nutriente sin modificación en la farmacocinética del medicamento o en la biodisponibilidad del nutriente. Por su mecanismo de acción pueden producirse a nivel de receptores o por sinergia de funciones y alteraciones del sistema de transporte celulares. Pueden ser agonistas al igual que los fármacos, la interacción fármaco-fármaco o antagonistas, disminuyendo la acción o aumentando la acción. Este tipo de interacciones es poco frecuente ya que por su propia naturaleza los medicamentos y los alimentos tienen lo que es destinos y finalidades diferentes en el organismo, entonces no hay mucha interacción aquí. Sin embargo, existen algunas interacciones relevantes muy frecuentes como en el caso de la sal. La sal con los antihipertensivos, cuya ingesta conjunta produce un aumento de presión arterial sistólica y diastólica. Una vez que ya vimos todo esto de la farmacodinámica y farmacocinética, ya vemos más o menos cómo actúan los medicamentos tanto de fármaco-fármaco como de fármaco-nutriente. Ahora sí, ¿qué pasa en estas situaciones? ¿Por qué un fármaco te puede producir alguna desnutrición? Precisamente los medicamentos pueden afectar la nutrición de diferentes maneras, no solamente desnutriéndonos. Algunos modifican la percepción gustativa de la comida. Esta situación hace que los pacientes no se les apetezca consumir nada de alimentos. También va muy de la mano de la enfermedad que estén presentando. Cuando nosotros estamos enfermos no tenemos ni ánimos de comer. De hecho, algo muy característico es ver que una persona ya le empieza a dar hambre porque ya se empieza a sentir un poquito mejor. La percepción gustativa de la comida puede darse por el uso de varios fármacos a la vez, ya sea que el médico te los prescribió o simplemente los fuiste y lo compraste por tu parte.
puede también esto reducir muchísimo lo que es el hambre. El consumo de varios medicamentos también aumenta la probabilidad de interacciones farmacológicas. Ya vimos todas esas interacciones que pueden haber o existir, que compiten entre ellos en la absorción. Entonces también puede ahí haber un daño a nivel gastrointestinal. Fíjense, como dato curioso, el uso de 5 o más fármacos conlleva una probabilidad del 50% de interacciones. El uso de 8 o más medicamentos aumenta la probabilidad casi de un 100% en interacciones. Entonces tomen en cuenta cuánto medicamento estamos consumiendo y si es realmente necesario. Muchos de los medicamentos que se consumen realmente es por el control de un hábito alimenticio. Dícese, aquellas personas que presentan hipertensión puede ser modificado con hábitos alimenticios saludables. Dícese, aquellas personas que presentan hiperlipidemias puede también ser controlado por hábitos alimenticios saludables. Entonces vayan disminuyendo esta cantidad de fármacos que estamos consumiendo con una alimentación más sana. Vamos a hablar un poco más de la malnutrición en la siguiente clase, pero vamos comprendiendo un poquito a qué se refieren con la malnutrición. La malnutrición es un exceso o desequilibrio en la ingesta de energía o nutrientes en una persona. Dícese que come demasiado o come demasiado poco. El término malnutrición, según la OMS, va a abarcar dos grupos, lo que es la desnutrición o lo que es el sobrepeso. Ya para la siguiente clase vamos a ver un poquito la cuestión del sobrepeso, también cómo afecta esta malnutrición, pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en lo que es la desnutrición. La desnutrición inducida por fármacos se debe principalmente a que si una persona es un adulto mayor y consume un alto nivel o un alto contenido de medicamentos, ya vimos que esto puede provocar que baje su apetito, que se sientan con el estómago todo irritado, etcétera. Entonces, esto puede provocar esta disminución, aparte de otros factores que también lo vamos a ver en otras clases, qué pasa con los adultos mayores y los fármacos. También las enfermedades como diabetes mellitus, se ve una desnutrición muy marcada por el hecho de que empiezan a consumir metformina y esta metformina les ayuda a mayor captación de glucosas. Empieza a haber una disminución en cuanto al peso. También aquí se van a ver mucho los medicamentos que suprimen el apetito, porque ya les digo, si no tienes hambre la persona no consume nada de alimentos y puede provocar esta desnutrición. Cabe mencionar que la desnutrición en general en nuestro país, México, no se ve muy marcada por fármacos. Yo lo he notado más en pacientes con diabetes que inclusive notan que ya está consumiendo este tipo de medicamentos cuando ya empiezan a verse un poco más delgados, pero para llegar a una desnutrición o muy marcada o muy severa, sí debe de haber de plano una disminución en cuanto al consumo de alimentos, no tanto solamente por el fármaco, sino en cuanto a tu calidad de consumo de alimentos. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Si a alguno le surge una duda, ya sabe que puede comunicarse conmigo y que tengan buen día. Hasta luego, bye.